y digamos, haciendo desarrollo de circuitos impresos y de hardware en general. Eh, Así que, bueno, nada, es más o menos lo que yo hago. Y bueno, vamos a estar en este turno, tanto turno mañana como turno tarde, vamos a estar nosotros. Le voy a pedir ahora sí a los dos ayudantes, que son eh, Francisco Domínguez, Eugenia Ipar. Así que le voy a pedir ahora sí leer la palabra a Fran para que se presente y después pasa a Eugenia y ahí sí arrancamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, yo soy Francisco. Estoy terminando ya la carrera, ya terminé de cursar. Lo único que me queda es la tesis, así que aprovechando este tiempo para meterle lo que más se pueda a eso y así ya cerrar de una vez. Así que estoy más que nada enfocado en eso. Y nada, cualquier cosa que necesiten, no duden en consultar ya sea vía campus, por mail o lo que les resulte más cómodo. Y, y bueno, vamos a estar acá conectándonos vía online. Pero bueno, cualquier cosa, consulten. Bueno, buen día a todos. Yo soy Eugenia Ipar, la otra ayudante del curso. Bueno, les tocó empezar de una forma extraña. Este es mi primer año como ayudante, así que yo también estoy pensando de una forma extraña. Estoy con Francisco en la carrera, me faltan un par de finales y ya me recibo. También soy docente en una secundaria hace muchos años ya y soy parte de un grupo de investigación de bioingeniería que tenemos en la facultad. Bueno, cualquier cosa, siempre vamos a estar alguno de los tres campus. Traten de, si mandan una consulta, no mándensela a Fer en mail privado, sino al campus, así todos podemos responder. Y siempre estamos disponibles, así que cualquier cosa, pregunten. Exacto. Bueno, perfecto. Bueno, ahora sí yo ya desactivo la cámara para compartir la presentación. A ver, ahí estamos. Un segundito. Bien. ¿Se ve ahí la presentación? ¿Algún ok? Sí, ¿no? Bueno, estoy medio a ciegas en el sentido de que no veo lo que ponen en el chat y no los escucho. Les aviso, pueden interrumpir en cualquier momento. Si quieren decir algo, simplemente activan el micrófono a ustedes y arrancan. No hay ningún problema, ¿sí? En el momento que ustedes quieran. Bueno, un poquito estos somos los integrantes. Acá están los mails también. Esta presentación ya está subida al campus. Está compartida ahí, así que la pueden bajar en cualquier momento, mirarla en cualquier momento, que no hay ningún problema. Bien, ahí estamos los integrantes con los mails. Está también Lucas Liaño, que es de turno tarde, que digamos no va a estar como ayudante en este curso, sino a la tarde. Como dijo Eugenia, que es importante, en el campus hay un foro de consultas donde ustedes pueden poner ahí para que les llegue a todos, ¿sí? O si quieren hacerla por mail porque consideran que es algo puntual o no muy relevante, también lo pueden hacer con copia a los tres, ¿sí? Así todos reciben una copia de la pregunta, así podemos responder más rápido. Creo que están todos suscritos al campus, fui bastante molesto en ese sentido, para que se puedan suscribir. Hay algunos que igual todavía no se han conectado, pero bueno, no sé cómo quedó ahora después de que empezamos la primera clase. El link, como vieron, a la clase estaba en el campus. Calculo que va a ser así. Vamos a ir agregando ahí el link a la siguiente clase. ¿Me están escuchando, no? ¿Algún ok ahí? Sí, perfecto. Buenísimo, listo, gracias. No sé quién contestó, pero gracias. Bien, lo que vamos a ver nosotros en el sistema de representación es un poco, vemos como nosotros como electrónicos, lo que normalmente
generamos son sistemas electrónicos, ¿sí? Como menciona ahí, y el estímulo normalmente es algo que a nosotros nos interesa medir o nos interesa controlar, que puede ser una temperatura, un sensor de presión, digamos la configuración de algún sistema, y nosotros generamos un sistema electrónico, un elemento que nos permita controlar eso y generar una respuesta, ¿sí? Normalmente cuando, por ejemplo, queremos medir la temperatura es porque después nuestra respuesta va a ser modificarla, mostrarla en pantalla, o digamos tener una realimentación para poder modificarlo. Entonces nosotros deseamos, como ingenieros, que van a hacer, crear un sistema electrónico. Entonces, para esto necesitamos estandarizar la forma en que nosotros creamos ese sistema, ¿sí? Nosotros podríamos definirlo de infinidad de maneras, de distintas formas, pero tenemos que estandarizarlo para poder entendernos entre nosotros, ¿sí? Yo, si quiero mandar a fabricar algo y lo tengo que hacer a China o a Estados Unidos, yo tengo que mandarle algo que la otra persona entienda. Entonces, de esa manera tenemos que estandarizarlo. Y un poco es eso lo que vamos a ir viendo acá, cómo está estandarizado. Los objetivos de la materia, esto es más una formalidad, es identificar, interpretar y construir diagramas de circuitos electrónicos, tanto en papel como en las herramientas digitales que vamos a usar. Diseñar el circuito impreso, el PCB, a partir de este circuito electrónico e integrar el PCB dentro del gabinete, de lo que sigue, digamos, la etapa posterior al PCB. Entonces, estas tres etapas vendrían a ser el diseño esquemático, que no nos vamos a detener mucho en esto porque lo vamos a ver después, en donde cada elemento, cada uno de estos componentes, representa a un componente físico, ¿sí? Cada uno de estos, o sea, por ejemplo, este es el símbolo de un capacitor, entonces cada uno está simbolizado de alguna manera. Es muy probable que la mayoría de ustedes más o menos tengan una idea de la simbología, pero no se preocupen si no lo saben, porque lo vamos a ir viendo a medida que haga falta. Después tenemos la placa, lo que es el circuito impreso, que es la siguiente etapa después de hacer el esquemático que está terminado. Ahí arrancamos con el circuito impreso. Y después del circuito impreso tenemos el montaje de todo esto, de lo que acabamos de hacer, que algo de este estilo vamos a hacer nosotros, y después la integración en el propio gabinete, ¿sí? O sea, meter lo que diseñamos dentro de un gabinete, que también va a ser parte de lo que vamos a ver en la materia. Bueno, también otra formalidad, lo que es el programa y el reparto de las clases, con la introducción, la parte de normas, diseño de los circuitos, y demás. Bueno, una formalidad. Lo pueden ver cuando quieran. Bien, lo que le interesa a la mayoría, cómo vamos a evaluar todo esto, ¿sí? Bueno, vamos a tener dos trabajos prácticos que los vamos a hacer en clase. Es decir, nosotros vamos a ir dándoles el circuito esquemático y después el circuito impreso y el gabinete en el caso del TP2. Y lo que vamos a ir haciendo es, primero hacemos el esquemático, vamos a tratar de explicarlo levemente y completar y sobre todo ir viendo en profundidad la herramienta y toda la información que hay que dejar asentada en el proyecto para que quede autodocumentado, digamos, para que la documentación del trabajo práctico quede incluida en el propio proyecto, en este caso de KiCad. Y la idea es que estos dos TPs los puedan hacer ustedes en clase, o sea que no deberían consumir mucho tiempo más en casa para hacer el trabajo práctico. Sí, quizá para hacer el informe y alguna cosa más, pero bueno, eso lo vamos a dejar, los detalles específicos de cada entrega lo vamos a dejar para cuando sea el momento. Después tienen un trabajo práctico final integrador, que es un tercer trabajo práctico que tienen que definir ustedes. Ahora en unos minutos vamos a ver un poquito más. Aclaro algo que todavía no dije. Ustedes puede que estén haciendo materias de segundo, de tercero, de cuarto, pero también puede que recién estén entrando. Entonces, no se requiere o no pretendemos que ustedes entiendan circuitalmente lo que están haciendo, ¿sí?
es más una forma de aprender a utilizar la herramienta de diseño de circuitos impresos, más que ver si ustedes están diseñando bien, ¿sí? O sea, no vamos a pretender que ustedes diseñen bien, digamos, no nos vamos a poner a revisar si el capacitor que pusieron era de un valor correcto o no, o le erraron con la tolerancia de fabricación o con el voltaje para el que estaba preparado. No nos vamos a ser tan minuciosos en eso, sino más bien en cómo utilizaron la herramienta y cómo generan los circuitos impresos. O sea que por el lado de conocimientos, se pueden quedar tranquilos, ¿sí? Bien, las fechas de entrega de los TPs se va a ir dando a medida que vayamos avanzando, pero tienen una fecha específica de entrega. Bueno, en Campus Virtual pueden ir viendo toda la información que vamos subiendo, la mayoría de las cosas las vamos a informar por ahí, espero que todo. Y después está la posibilidad de cursar por tutorías. La parte de tutorías, digamos, ustedes saben que esta materia es distinta a las demás sistemas de representación de las demás carreras, ¿sí? Nosotros tenemos un programa que, gracias a Dios, hace un par de años cambió para electrónica, porque la verdad que dibujar láminas no era muy útil para nosotros. Entonces se logró que pase a depender de electrónica, pero sigue estando la posibilidad de hacerlo por tutorías. En el caso de láminas, lo que hacen los que la hacen por tutorías es dibujar las láminas en sus casas y una vez cada tanto ir y entregarlas. Y acá es algo similar. Los trabajos prácticos, los requisitos son los mismos, ¿sí? Exactamente los mismos que para los que no están haciendo por tutorías. La única diferencia es que los que la hacen por tutorías no necesitan asistir. Digamos, el requisito que veíamos antes de asistencia del 75%, eso no lo tienen. Es la única diferencia, ¿sí? Todo lo demás lo tienen que cumplir igual. Es decir, obligaciones del alumno, presentar las mismas guías de ejercicios en las mismas fechas, presentar el trabajo final y documentación que avale los conocimientos mínimos. ¿Qué es lo que esperamos en cuanto a esto? Que ustedes sean técnicos electrónicos y que hayan tenido una experiencia previa en fabricación de algún PCB, ya sea en el colegio o en la vida profesional, si es que alguno está trabajando en el área. Digamos, tampoco somos súper exigentes en ese sentido. El año pasado había un alumno que ya había cursado Técnicas Digitales 2 y digamos como que ya estaba suficientemente avanzado en la carrera como para saber que los conocimientos los tenía y la experiencia haciendo placas ya la tenía. Entonces no había ningún problema. Pero bueno, también hay casos que me vienen a preguntar, me dicen, mira, yo soy técnico mecánico, y bueno, si nunca hiciste una placa ni nada que se le parezca, como que por más que seas técnico de otra área, no suma mucho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto? Hola, no sé si se me escucha. Sí, te escucho. Sí, quería consultar, ¿la decisión de hacerlo por tutorías o no la tengo que tomar ahora o la puedo tomar un poco más entrada el año? No, puedes decidirlo cuando más adelante si quieres, no hay Ah, ok, problema. gracias, no era eso. Bueno, bien, ¿alguna pregunta más? Bien, bueno, seguimos. Interrumpan cuando quieran, no se preocupen, no hay ningún problema por eso. Bien, por ese motivo, como los que la hagan por tutorías no van a estar viniendo, las fechas de los TPs y los enunciados de los TPs van a estar subidos al campus, ¿sí? En cuanto está definido la idea es que ahora cuando arrancamos ya tiramos el enunciado del TP1 y después ni bien terminamos y arrancamos el 2 ya esté el enunciado como para que puedan arrancar al mismo tiempo tanto los que están cursando como los que están por tutorías. Bien, seguimos. El año pasado fue mi primer año como docente de la materia y tratamos de hacer las cosas un poco relajadas para que puedan tomarse su tiempo para hacer las cosas y demás, y no estábamos siendo muy estrictos con el tema de las fechas de entrega y demás, pero no fue una buena experiencia. La verdad es que todos somos hijos del rigor, como quien dice, y si no tenemos una fecha de entrega, un deadline cercano,
solemos posponer las cosas. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a implementar este año es que aparte de la fecha de entrega, ustedes tienen una cantidad de días que se pueden atrasar, ¿sí? Es decir, como pueden ver acá, yo puse el total de días que pueden atrasar son 21 días. ¿A qué vamos con esto? Pueden manejar esos días como ustedes quieran, esos 21 días para atrasarse en el TP que ustedes quieran o no atrasarse en ninguno, que sería lo ideal. Entonces pueden entregar, por ejemplo, el TP1 y el TP2 en término y el TP3 con 21 días de atraso. Y está todo bien, ¿sí? Pero si se pasan de los 21 días de atraso acumulado entre los 3 TPs, se quedan afuera, ¿sí? Directamente, como dice acá, atraso acumulado 22 días, recursan. Sin mucho cuestionamiento, ¿sí? Como ustedes no tienen parciales, digamos, esta es la única forma que nosotros tenemos un poco de que no se extienda demasiado el tiempo. El año pasado hubo gente que entregó los TPs 15, 20 de diciembre, cuando la fecha de entrega era 31 de noviembre, perdón, 31 de octubre. Entonces, para evitar esas cosas y para que ustedes puedan tenerlo más a tiro, estar más puntuales con las entregas, es que vamos a implementar esto este año. La forma de entrega de los TPs ya la vamos a mencionar más adelante, pero es un link a Dropbox o a Mega en donde ustedes arrastran su TP. Van a entrar un archivo zip del TP y lo arrastran y nosotros nos llega en el momento. Y nos cae un mail que dice tal persona entregó el TP. Entonces ahí también nos queda la fecha que lo entregaron. Así que bueno, eso igual lo vamos a ver más adelante, pero para que más o menos tengan idea que no lo tienen que mandar por mail, ¿sí? Bien. Después las correcciones las vamos a hacer cualquiera de los tres. Tanto Eugenia como Fran como yo. Cualquiera de los tres vamos a hacer la corrección. Normalmente, si arrancamos a corregir el TP1 de cualquiera de los tres, las correcciones las va a hacer la misma persona. Otra cosa que agregamos es esto, que cada trabajo práctico se puede corregir hasta 2 veces, ¿sí? O sea, 3 entregas en total. ¿Por qué también agregamos esto? Por lo siguiente, el año pasado también me pasó con uno sobre todo, pero con 2 o 3, que le hacíamos las correcciones, que después ustedes van a ver que son bastante extensas, las correcciones bastante detalladas, y le corregía como 10, 12 cosas de las que tenía que arreglar, y agarraba, corregía 2 y me la mandaba de vuelta. Y era como que, digo, me está tomando el pelo este pibe, porque no corrige las cosas y me lo manda de vuelta. Entonces terminaba corrigiendo el mismo TP como 6 veces. Entonces, nada, la idea es que lo puedan hacer, lo corrijan 2 veces y listo, y ahí se terminan las correcciones para ese TP. Para las correcciones, digamos, estos días son 10 días que también pueden tardar desde que les mandamos la corrección hasta que lo devuelven, ¿sí? Si después de esas 3 veces el TP no está para aprobar, porque hay problemas graves, también, digamos, queda desaprobado el TP y tienen que tener los 3 aprobados para aprobar la materia, por lo tanto también se quedan afuera. No se asusten con todas estas cosas, son todas medidas para que ustedes sigan al hilo la materia y puedan terminarla sin ningún problema. Yo lo dije también el año pasado, que mi idea es que ustedes 30 de noviembre se olvidan de la materia, vienen a firmar y se terminó, y se dediquen a dar los recuperatorios o finales que tengan para dar en diciembre. Por eso un poco tratar de seguir al pie de la letra en los tiempos para beneficio de ustedes, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre las condiciones de entrega? Bueno, veo que no. Bueno, seguimos entonces. Acuérdense que yo cuando tengo todo esto maximizado no veo el chat. Así que si tienen preguntas no las hagan por el chat porque no me voy a enterar. Capaz que puedan preguntar algo por el chat y se los pueda contestar Eugenia o Frank que están ahí, pero yo no me entero, Así que si quieren hacer una pregunta háganla a viva voz porque no queda otra.
Ya que estamos, si tienen la posibilidad, no para esta presentación, que no vamos a llegar a hacer nada en la compu, sino para las que le siguen. Si tienen la posibilidad de ver esto, en la reunión, en una tablet, ¿sí? O en una segunda computadora, o en una computadora con 2 monitores, o en una notebook conectado a la tele de la casa, como para tener 2 pantallas, va a ser mejor, va a ser más cómodo para ustedes. Porque después vamos a empezar a trabajar sobre el KiCad y ustedes, si tienen una única pantalla, pasar de una a la otra les va a molestar porque van a dejar de ver el video o la presentación. No es crítico, pero bueno, si tienen la posibilidad de tener una tablet o un celu que se vea más o menos bien o un segundo monitor, lo que sea, bueno, es recomendable. Bien, proyecto integrador, o TP3, ¿sí? Como ya habíamos mencionado, es un TP a elección del alumno, ¿sí? Eligen lo que ustedes quieran hacer y lo hacen. Lo que sí, como menciona acá, tiene que ser validado por nosotros. O sea, no pueden hacer lo que ustedes quieren, sino que nosotros tenemos que darle el ok. Es decir, la idea de esto es que no hagan algo ni demasiado sencillo ni demasiado complejo, ¿sí? Porque si es demasiado sencillo, como que no suma nada, y si es demasiado complejo, se van a complicar para poder terminarlo, ¿sí? Entonces la idea es que no se excedan demasiado en el TP, ni tampoco sea muy fácil. Como menciona acá también, la única confirmación válida va a ser vía email, ¿sí? Imagínense que ustedes son, en este curso, creo que son 46 y en el curso de la tarde son 49. Imagínense que es imposible que me acuerde, por más que lo vea en el aula, qué hace cada uno, ¿sí? Entonces, y aparte también es difícil asociar las caras con los apellidos, así que nada, me lo pueden mostrar en clase o lo que sea, pero después cuando ya les digo que está todo bien, me mandan un mail que diga mi TP es tal cosa, así una descripción rápida, y yo se los confirmo por email y lo anoto en el Excel que tenemos para saber qué es lo que está haciendo cada uno, ¿sí? Bueno, esto ya lo mencioné, no se espera que el alumno entienda el proyecto a nivel circuital, ¿sí? Lo que tratamos de que hagan es algo que a ustedes les interese, les guste. Pues, no sé, el año pasado también había algunos que hicieron o amplificador de guitarra, o amplificadores de audio, o algún circuito, algún sistema embebido que les llamara la atención. Lo que ustedes quieran, lo hacen. Hay mucho para ver en los kits de desarrollo. Los fabricantes como Texas Instruments, OST Microelectronics o el que fuera, normalmente hacen kits de evaluación para placas para algún circuito integrado, por ejemplo, para un amplificador de audio o para un microcontrolador o para alguna fuente de alimentación muy específica o por un cargador de baterías. Entonces, esa información suele estar disponible de todo el circuito. Entonces tenemos una placa de ejemplo que podemos llegar a copiar y hacer nuestra versión de eso, ¿sí? También hay kits de evaluación de microcontroladores, que ahora les voy a mostrar uno, que es un ejemplo de alguien que hizo el año pasado, que es el stick del LPC 1769, que hasta el año pasado se usaba en Info 2 y en Digitales 2. Este año en Info 2 van a usar el LPC 845, que es más chico y mucho más barato. Y en Digitales 2 no tengo ni idea que están usando, que usarán, si usarán el mismo o no. También el año pasado habíamos hecho la entrega del TP3 cuando ya estaba terminado, ¿sí? El esquemático, el PCB, el panelizado y el gabinete y el informe. Estaba todo listo y lo entregaban. Y había algún error grave en el esquemático y había que corregir el PCB, el panelizado, el gabinete, había que corregir todo. Entonces era un garrón, la verdad, un problema y un poco injusto decirle, mira, toda esta parte está mal, tenés que arreglarlo y modificar todo. Por otro lado, estaban mucho tiempo sin hacer una entrega y ahí es donde muchos se atrasaron,
¿sí? Entonces lo que vamos a hacer este año es el TP3, separarlo en 3 partes, ¿sí? Lo que es el circuito esquemático, todo lo que veíamos al principio y donde está todos los símbolos. Primero el circuito esquemático y lo entregan. Les damos el OK y después siguen con el PCB, en donde hacen el placement, ¿sí? Que es ubicar todos los componentes dentro de la placa y darle el formato que ustedes ya consideran que va a tener la placa. Y lo vuelven a mandar. Porque ahí hay 2 cosas. Primero, a veces mandaban las placas y eran muy grandes para la cantidad de componentes que tenían, ¿sí? Entonces no era correcto porque estaba demasiado separado todos los componentes unos de otros. Entonces, como que era demasiado fácil rutearlas, ¿sí? Hacer las pistas. Y por otro lado, a veces también elegían tamaños de componentes muy chicos, ¿sí? Después eso lo vamos a ver, pero eran demasiado chicos y no, digamos, no es fácil de conseguir quién fabrique después algo así. Aunque no vayamos a fabricar, tienen que entender el concepto de la dificultad o la que tiene la placa para poder ser fabricada. Y que hagamos algo que dentro de todo se pueda fabricar en Argentina. Y después sí la entrega completa final. La corrección también lleva mucho tiempo, entonces esto alivia un poco y hace que podamos en partes ir adelantando la corrección. La idea a ojo, ¿sí? Todavía no está definido, pero a ojo es que el esquemático sea en septiembre, el PCB en octubre y la entrega final en noviembre. Más o menos como para que tengan una idea. Pero bueno, la fecha las iremos viendo más adelante. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, seguimos entonces. Doy un poco largo el tiempo para la pregunta porque sé que desde que lo digo hasta que agarran el mouse y sacan el mute del micrófono pueden pasar varios segundos. Bien, seguimos. Algunos ejemplos. Les voy a mostrar 3 ejemplos. Acá tengo 3 ejemplos de 3 compañeros de ustedes. Y sus TPs, como para que tengan una noción de qué cosas han hecho y qué cosas han aprendido con lo que hemos visto acá en la materia. Ven que el circuito es bastante extenso, inclusive sigue en esta parte de acá. ¿Sí? No me acuerdo que era una placa de evaluación. Este es un ejemplo que yo les digo está basado en una placa de evaluación de otro producto. ¿Sí? Acá Julián Paviotti hizo una placa de evaluación basada en una que encontró en DigiKey, que es una página de componentes electrónicos. Entonces, vamos al PCB. ¿Sí? Este es el PCB que hizo él. Todo esto, digamos, hecho en base a lo que se aprende en la materia. Y ahora lo vamos a ver en 3D. Ahí está. ¿Sí? Como pueden ver, no es una placa de las más sencillas, pero como para que tengan una referencia. Fíjense, está para mi forma de ver muy prolijo esto. Muy ordenado, muy en forma de matriz, la ubicación de los componentes y demás. Y por supuesto está completo toda la parte 3D, que eso es algo que también no siempre viene y les voy a pedir que lo hagan. Así que, pero bueno, no se asusten ahora porque esto sale bastante sencillo dentro de todo. Digamos, hacer la parte 3D. Esta es una muy buena placa, la verdad, muy bien hecha. Y también el gabinete, que eso es otra cosa que vamos a hacer. Un segundito que abra esto. Bien, esta es otra de las formas que vamos a ir viendo de... A ver, ahí está la tapa del gabinete, una parte. Esto. Ahí está. Esta es la tapa del gabinete y la base que tiene que estar acá.
Y acá está el resto del gabinete, ¿sí? Como para que tengan una noción de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que van a hacer ustedes. Y ahora les voy a mostrar uno más, o dos más. Este para mí es de los mejores TP de todo el año pasado. Jonathan Yujra, que hizo una copia del stick del LPC 1769. Acá esto no le den bola. Ahí está. Y este es el que usó el 1769 en alguna de las materias. Tiene una idea de que es una placa bastante compleja para el tamaño que tiene, ¿sí? Bueno, hizo una copia lo más parecida posible del TP, del stick, perdón, ¿sí? Una placa bastante compleja. Y ahí está. ¿Sí? En este caso, algo que me hizo notar Fran Domínguez, en este caso Jonathan copió lo más posible al original porque quería que sea igual. Esto no es un requisito en absoluto, ¿sí? Por el contrario, quizás a veces es mejor que lo hagan ustedes como ustedes crean, como ustedes quieran, para también ir aprendiendo sobre eso. Y nosotros también les vamos a ir marcando cosas que quizás estuvieron flojas y demás, y a veces si lo hacen ustedes como a ustedes les parece, saltan esos errores. Si lo copiamos exactamente igual, puede que no. También puede que lo hayan aprendido, pero no necesariamente. Entonces, está bueno que ustedes también puedan eh, hacerlo a como a ustedes les parece que tiene que ser. Así lo podemos corregir y pueden aprender más en el camino. Y por último, me falta ¿cuál les mostraba de este? Me falta este. También esto es un diagrama, se llama diagrama jerárquico cuando tengo cada uno de estos cuadraditos representa otro circuito impreso. Perdón, otro esquemático. ¿Sí? Y se va abriendo. Digamos, acá puedo ver una vista jerárquica de todo lo que representa el circuito. Y vemos acá el circuito impreso, también bastante grande este, 24 centímetros por 8. Vemos en 3D. Esto era un ecualizador para... La verdad que ahora no me acuerdo específicamente, me parece que era para guitarra, porque tenía una entrada y una salida. No lo tengo presente, pero bueno, era un ecualizador con el búmetro de 6 bandas para cada una y los LEDs. ¿Sí? Los LEDs se ven así en el aire porque es la posición en la que van en el gabinete, ¿eh? Las patitas son más largas y atraviesan la placa. Y el gabinete de este TP también estaba interesante, así que vemos eso y ya seguimos con la presentación. ¿Sí? Ahí se ven los LED como decíamos antes, con con el gabinete completo, ¿sí? Inclusive están hechas las tapitas para que van arriba de los potenciómetros. Este es otro TP, bastante buen nivel. ¿Sí? Eso es como para que tengan una idea y que después cuando lleguemos al momento de definir qué hacer en el TP3 no me digan que quieren hacer un Arduino Nano porque la respuesta va a ser no, claramente. Pero bueno, nada, tampoco se asusten, son 3 muy buenos TPs esos. Seguramente alguno de esos no tengo que preguntar. Hay uno seguro lo voy a subir completo, ¿sí? El TP, el gabinete, el informe, todo.
porque ya me dio, digamos, el ok el alumno que lo hizo para subirlo. Y los otros, si no tienen problema ellos, los voy a subir también. Más que nada como para que tengan de ejemplo de qué pueden llegar a hacer. ¿Sí? Bien. Herramientas, ¿qué es lo que vamos a usar nosotros en la cursada? La idea es que usemos KiCad para hacer los circuitos impresos y FreeCAD para los gabinetes. Quizás haya algún cambio todavía, pero a priori si no hay ninguna novedad vamos a usar FreeCAD. Acá está mencionado el Altium también, ¿sí? Ustedes los que conozcan o que hayan tenido alguna experiencia habrán escuchado hablar de los dos, del KiCad y del Altium. La realidad es que es, digamos, más sencillo para empezar. Si no tienen conocimiento, es más sencillo empezar con KiCad, ¿sí? Ya tiene muchas cosas resueltas y es como un poco más sencillo. Por otro lado, es gratuito y anda en cualquier máquina, ¿sí? El año pasado había algunos que tenían las Nobu de conectar igualdad, esas que son bastante básicas y suficiente, andaba bien con eso. Altium, por otro lado, anda solo en Windows, ¿sí? Y es muy pesado. Y la licencia, si bien podemos tramitar licencias a través de la facultad, que no tienen costo, una licencia normal de Altium vale $4.000, como para que tengan una idea, ¿sí? Son a plata de hoy, 320 lucas, para poder usar el Altium. Así que nada, si alguno lo tiene y lo quiere usar, puede hacer los TPs con Altium, no hay ningún problema, pero no vamos a explicar nada con Altium, vamos a hacer todo con KiCad, ¿sí? Lo que yo personalmente recomiendo es que sea en Linux, tanto KiCad como FreeCAD. Yo todo lo que muestre y presente va a ser en Linux. No nos vamos a detener en cómo instalar Linux y demás, porque si ya hicieron Info 1 o la están haciendo, seguramente lo van a ver ahí. Y bueno, y de todas maneras de eso hay tutoriales por todos lados. Vamos a entrar a la página de KiCad para ver un detalle sobre la versión, ¿sí? Si ustedes van a la parte de descargas, acá tienen el sistema operativo para el que lo van a descargar y en cualquier caso ustedes tienen acá, bueno, les explica cómo instalar. Lo que les pido es que instalen esta versión, la versión estable, ¿sí? La última, si es la última mejor, de hecho si no lo tienen instalado no les queda otra que instalar la última, pero que instalen la versión estable, ¿sí? Porque más abajo van a ver que está acá esta versión que es Nightly Development, que son las versiones que están en desarrollo, que quizá tiene algún agregado nuevo, pero está en versión de pruebas, entonces no es estable y no necesariamente les va a andar bien. Y por otro lado, lo que hagan con una versión más nueva de KiCad no lo pueden ver con una versión vieja, ¿sí? O sea que si hacen algo en esta versión, no lo pueden ver en la versión estable, ¿sí? Entonces, para evitar problemas de compatibilidad y demás, usamos la última estable y listo, ¿sí? Nada, un detalle como para que lo tengan en cuenta. Si bien funciona en Mac y en Windows, y si ustedes lo quieren hacer en Windows, yo no me voy a oponer a eso, nosotros vamos a hacer todo desde Linux, ¿sí? Para toda la materia. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, seguimos. Bibliografía. Bueno, lo que es muy bueno para ver es el libro este de circuitos impresos. Es muy largo, pero muy bueno, ¿sí? Pero es más a nivel curiosidad de cómo se fabrican los circuitos impresos, porque habla de absolutamente todos los procesos que tienen que ver con circuitos impresos. Muy, muy bueno. Pero bueno, es más, esto también es más una formalidad, no vemos tanto de estos temas. De la parte de montaje también es bueno que habla un poco de los criterios que tenemos que tener en cuenta al momento del montaje, de la fabricación, del ensamblaje de la placa. Bien, seguimos. Bien.
terminamos con lo que es la presentación de la materia en sí y vamos a empezar un poco con algunos componentes. Como para tener un criterio, una pasada general, vamos a mencionar algunos componentes, algunos detalles y algunos criterios que es importante que sepan. ¿Sí? Bueno, las resistencias son, como acá están las fotos de resistencias Through-Hole y resistencias SMD. Ahora después vamos a ver un poquito lo que es la diferencia entre uno y otro. Pero básicamente son componentes que están insertados en la placa y soldados del otro lado, y estos son componentes que se sueldan de manera superficial. Después vamos a detenernos un poquito más en eso. Y acá arrancan las resistencias que el que ha trabajado, que las ha visto, ven que tienen distintas bandas de colores, ¿sí? Y cada uno de esos colores representa algo, ¿no? La numeración, el valor que tiene esta resistencia. Los colores esos están estandarizados, ¿sí? Y las 4 bandas que tienen, cuando son de resistencias de una tolerancia del 5%, ya lo veremos, tienen 4 bandas. Las primeras 3 representan el valor y la última representa la tolerancia, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es cada cosa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo. Si tenemos una resistencia con estos 4 colores, marrón representa la primera cifra, el negro representa la segunda cifra, que es un 0, y el tercero es un multiplicador, ¿sí? Multiplicador. Entonces, el marrón representa un 1, el negro representa el 0, y el naranja representa el multiplicador. Y el dorado es la tolerancia, que está acá. Dorado, tolerancia 5%. Entonces, acá tenemos una resistencia de 10 kiloohm, 5%, ¿sí? Ahora vemos qué es cada cosa. Esto se forma con el 10 multiplicado por 1000, por eso está acá, y el valor dorado del 5%. ¿Entendió? Si no, alguno no entendió, pregunte, ¿eh? Bueno, seguimos. Esto que vemos ahora introduce 3 conceptos que puede que no vean específicamente en alguna materia o no ahora, entonces los vamos a ver ahora. Los prefijos del sistema internacional, ¿sí? La K, las unidades de medida y la tolerancia de fabricación, ¿sí? Estas 3 cosas las vamos a definir ahora porque lo vamos a ver por todos lados y son importantes que la tengan en cuenta las 3. La unidad de medida, como dice acá, es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, definida y adoptada por convención o por ley. Saben, por ejemplo, que el metro está definido. Dijeron, bueno, agarramos un pedazo de hierro, lo cortamos de acá hasta acá, listo, convenimos que esto es un metro. De hecho, el metro patrón está en Francia, ¿sí? Es un pedazo de, no me acuerdo ahora qué metal era, que dijeron, bueno, cortamos acá, listo, esto es un metro. Y se definió así, ¿sí? Después ahora está redefinido en base a otras magnitudes físicas y longitudes de onda, pero bueno, es un detalle que no viene al caso. Y estas son las unidades básicas, ¿sí? El metro, el kilogramo, el segundo, el amper, los grados Kelvin, los moles, que es la cantidad de sustancia, y las candelas, que es la intensidad luminosa. Esto es otra cosa. Cuando algo está encerrado entre corchetes, es la forma en que se especifica que es una unidad, ¿sí? En el caso de la masa, es la única que incluye la K del multiplicador, ¿sí? Todas las demás unidades, de las que sean, están definidas en base a estas, ¿sí? Estas son las 7 unidades básicas y de acá salen todas las demás. Un ejemplo de otras unidades, ¿sí? Y de dónde salen, acá me faltó, creo que me falta el ampere acá.
No está bien, corriente eléctrica está ahí. Todas las demás unidades salen en base a estas. Perdón. Entonces, en base a estas, a las anteriores, es que salen todas estas, ¿sí? Por ejemplo, la resistencia en ohm, vemos que es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo por ampere al cuadrado, ¿sí? Y bueno, y demás. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa. Habrán escuchado hablar alguna vez de circuitos RC, que es una unidad de tiempo. Y si multiplicamos resistencia por capacidad, es una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si multiplicamos todo esto por todo esto? ¿Sí? Vamos a ver. Bueno, acá está el pizarrón. Hagan de cuenta que esto es el pizarrón. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando multiplicamos resistencia. Espérenme que primero lo voy a copiar. Es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo por ampere al cuadrado. Y la capacidad o capacitancia es segundo a la cuarta por ampere al cuadrado sobre metro cuadrado por kilogramo. ¿Sí? Bien, entonces ahí tenemos las dos unidades. Entonces, si yo multiplico kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cubo por ampere al cuadrado por las unidades de capacitancia a ampere al cuadrado, metro cuadrado y kilogramo. Como ven ahí, simplifico kilogramo con kilogramo, metro cuadrado con metro cuadrado, ampere con ampere, y me queda acá el cubo y acá la cuarta, ¿sí? Entonces me va todo esto y se me va el exponente. Y me queda segundos, ¿sí? De acá sale que el valor de una resistencia para el valor de un capacitor nos da en unidades, nos da segundos, ¿sí? Esto es algo también que es una muy buena práctica, que ustedes se acostumbren a multiplicar las unidades a ver qué es lo que les está dando, ¿sí? Muchas veces con esto saltan errores que vienen arrastrando de algún lado. Es medio tedioso a veces, pero de repente ustedes saben que tienen que calcular una velocidad y cuando termina no les da metro por segundo, es porque algo pifiaron en el camino, ¿sí? Entonces es bueno, es una buena práctica acostumbrarse a tener muy en cuenta las unidades, ¿sí? Y sobre todo cuando la persona que les va a corregir un examen de física o de lo que sea, ve que manejaron bien las unidades y que le dieron bola a eso, es como siempre va a ser un plus, ¿sí? Así que bueno, seguimos. Esto es respecto a unidades de medida. Prefijos del sistema internacional. Estos prefijos muchas veces los usamos sin darle mucha importancia o sin habernos dado cuenta en la vida que eran prefijos en multiplicadores. El ejemplo más básico es el de kilogramo, ¿sí? La K viene de kilo y es un multiplicador por 1000, ¿sí? 10 al cubo. Esto, digamos, en el kilogramo es lo más normal, pero también está en el kilómetro, que son 1000 metros. Entonces, son multiplicadores comunes. O la M de miligramos, o miliamper, o milímetros, ¿sí? Es un multiplicador asociado a una unidad, ¿sí? O microgramos, o microfaradios, bueno, demás. O nanómetros para la longitud de onda de la luz, que anda en los 500 nanómetros. Son todas unidades, son multiplicadores que tenemos que conocer. Los más importantes son los 4 para arriba y para abajo, ¿sí? Kilo, mega, gigatera, acuérdenselos así, kilo, mega, gigatera, y milimicro, nanopico, ¿sí? Cada uno de estos aumenta en 3 el exponente, ¿sí? Entonces, kilo, mega, gigatera, milimicro, nanopico. Acá también vemos los gigahertz,
de la frecuencia del celular, por ejemplo, luego de Wi-Fi, que son 2,4 gigas, o los megabytes, ¿sí? de transferencia de internet y demás. Son todos multiplicadores, ¿sí? Esto también en las calculadoras. Espérenme, que creo que lo tengo por acá. En las calculadoras, que pongo esta porque es la que la mayoría debe tener, las calculadoras estas están preparadas para manejarse con notación científica, ¿sí? También. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1.000.000, esto sería un mega, ¿sí? Y si yo lo ingreso así como está, me lo aparece como 1.000.000. Pero puedo tocar la tecla que está acá, que es esta que es ENG, que viene de Engineering, que es la notación que se usa en ingeniería, y me va a poner lo mismo, pero con un multiplicador múltiplo de 3, ¿sí? Entonces, si yo vengo de vuelta a la tablita, múltiplo de 3 es el mega. Entonces esto es un mega, ¿sí? Y lo mismo si tengo 0,000001, ¿sí? A veces es tedioso verlo así, pero toco el botón de Engineering y me pone, perdón, 1 por 10 a la menos 6. Entonces yo ya sé que es micro, ¿sí? Podría, por ejemplo, poner también .000.047 y toco Engineering y me pone 47 por 10 a la menos 6, ¿sí? Siempre me los ponen múltiplos o a la menos 6 o a la menos 3. Entonces yo sé que es micro, 47 microfaradios, por ejemplo, podría ser, ¿sí? Entonces esto es algo sencillo, pero que no siempre se los explican y a veces están perdiendo tiempo o complicándose con la forma de moverse, y siempre es más fácil usar los multiplicadores estandarizados, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos, ¿sí? Los que se tienen que acordar de memoria son los que están en gris. Lo demás no es relevante, al menos no en lo que vamos a ver en electrónica o en general. Bien, seguimos. Esto quiero que ustedes los vayan haciendo, ¿sí? Ahí está la tablita, y ahí sí voy a tratar de ver el chat de alguna manera, o díganlo qué valor es ese, ¿sí? Son 4 valores que vamos a ver, quiero que los calculen ustedes como para entrar en calor. A ver qué valores son estos, ¿sí? Nadie, che. Ahí está. Bien, Franco. Bien, es 2K2. Perfecto. Es un 2, otro 2 y después 2 ceros. 2200 queda. Es 2K2 con tolerancia del 5%. Perfecto. Ahí. Otro valor. Marrón, negro, negro. No tengo forma de ver, a ver si puedo verlo. Ahí está. 10 ohm más o menos 5%. Perfecto. No es 100, ojo, por eso también está este ejemplo, que es un error bastante común, porque este valor no es un número, sino un multiplicador, ¿sí? Es un 1 y un 0 multiplicado por 1, ¿sí? 10 ohm. Así que es correcta la segunda respuesta que dieron. Otro valor, marrón, gris, rojo. Un K8, bien. Un K8, 5%, perfecto. Y un par más. Creo que después de estos venían algunos más raros.
azul, gris, naranja. A ver, 68.000, perfecto. 68K más menos 5%. Bien, se ve, es sencillo. No, para el que lo sabe ya está aburrido y quiere pasar adelante, pero bueno, para el que no lo sabe está bueno verlo. ¿Sí? Este es un valor también atípico, marrón, negro, dorado, dorado. A ver quién se anima a decirme qué valor es este. No es difícil, tenemos la tablita al lado. ¿Sí? Un ohm. Un ohm más o menos 5%. Perfecto. ¿Sí? Porque en el caso del dorado, como parte del valor, pasa a ser un divisor. O sea, sigue siendo un multiplicador, pero multiplica por 0,1. Es como dividir por 10. Y el último, acá hay una resistencia de un valor del 1%, ¿sí? Donde es un valor más raro este. Ni me acuerdo yo qué valor era. Es 120. 12 mega. ¿Sí? Es de 1% y no está al revés la imagen. Este vendría a ser un dorado. Tenemos un 1, un 2 y un 0, 120. Y el amarillo, el verde, perdón, son 5 ceros. Más el 0 que tenía son 6 ceros. Estamos en megas. Serían 12 mega ohm. ¿Sí? Al 5%. Bien. Bueno, muy bien. Tolerancia de fabricación. Seguimos con el otro tema mencionado ahí. Dice que es el intervalo de valores en el que debe encontrarse una magnitud para que se acepte como válida. ¿Sí? Entonces, para todo lo que nosotros compremos, en absolutamente todo, tiene tolerancia de fabricación. ¿Sí? Y la tolerancia de fabricación depende de cómo está fabricado. O sea, un ejemplo sencillo. Nosotros vamos a la balanza, a la panadería a comprar pan y la balanza, con suerte, mide de a 5 gramos, en el mejor de los casos. ¿Sí? Si es de las viejas que son con aguja, bueno, esa de a 50 gramos va midiendo. Y si vamos a una joyería, cuando te pesan con décimas de gramos. ¿Sí? Entonces, es la misma medida, nada más que estoy utilizando mucho más decimales. Bueno, eso es básicamente la idea de tolerancia. Si yo quiero algo que tenga más tolerancia, o sea, si necesito algo con más tolerancia, tengo la posibilidad de aumentar la cantidad de ceros que mido, pero bueno, ahora vamos a ver que eso se paga. ¿Sí? Por ejemplo, acá ya, este es otro ejemplo, ya vamos a poner directamente el valor. Es un 4, un 7 y 2 ceros, 4700. Y el doradito es del 5%. Entonces es una resistencia de 4.7K o 4K7, como lo quieran, cualquiera de las dos formas es habitual escucharlo. 4700 son más o menos 5%. Este más o menos 5% significa que este valor puede estar entre 4465 ohm y 4935. Si yo voy y compro una resistencia de 4K7 y mide algo entre este rango, está perfecto, ¿sí? Es lo que tiene que ser. Eso es lo que pagué. ¿Sí? Significa que cuando uso estos valores, o sea, la aplicación que le estoy dando tiene que tolerar este rango de valores. No es algo exacto. Y por otro lado, también podemos tener resistencias también de 4K7, pero de 0,1%. ¿Sí? O sea, una tolerancia muchísimo menor. Y el valor real en este caso, fíjense, antes estábamos no me acuerdo ya cuánto, 300 más o menos para arriba y para abajo, 200 y pico para arriba y para abajo, y acá estoy en 5 ohm, menos de 5 ohm para arriba y para abajo, y es muy poca la diferencia. ¿Sí? Entonces, nada, para tener en cuenta esto,
esto es lo que define la tolerancia de fabricación, que puede ser bueno o no, ¿sí? No siempre vamos a necesitar que sea de una resistencia del 0,1% y no siempre nos va a servir una del 5%, ¿sí? Y acá viene lo interesante de esto, es el precio. Fíjense, esta resistencia de 4K7, ¿sí? 100 de estas resistencias valen, o valían cuando saqué esta captura, 2,58, ¿sí? $2.58, 100 resistencias. Estamos hablando de 2,5 centavos cada una. Pero 100 de las otras valen $27, ¿sí? Estamos hablando de 27 centavos y pico cada resistencia. Estamos hablando de más de 10 veces más, ¿sí? O sea, como mencioné antes, la tolerancia se paga. Por eso es que tenemos que tratar de ver qué es lo que realmente necesitamos. Hay veces que la diferencia es muy poca, pero en general no es despreciable. Y sobre todo, a veces cuando estamos armando algún proyecto, algún producto, la idea no es fabricar 2 o 5, sino que se puedan fabricar miles. Entonces, cuando hay que fabricar mucho, cualquier centavito que se pueda ahorrar en el costo de los componentes va a representar un ahorro importantísimo en la ganancia total del producto, ¿sí? Bueno, hasta acá con tolerancias de fabricación de los componentes. Fíjense también sobre tolerancia también. Aparte de la tolerancia que vemos para los valores, bueno, también tenemos tolerancia de fabricación física, ¿sí? La resistencia acá tiene 6,3 milímetros de un lado al otro y el fabricante dice más o menos medio milímetro, ¿sí? O sea, fíjense que para la fabricación física la tolerancia de este componente no es el 0,1%, es cerca del 10%, ¿sí? Un poquitito menos del 10% en la fabricación física, en las dimensiones de este componente. Claramente no es relevante cuando uno está haciendo circuitos, si es un poquito más grande, un poquito más chico, no pasa nada. Pero bueno, hablando también de tolerancia de fabricación, de los componentes también tiene su tolerancia en las dimensiones. Que eso sí es importante a tener en cuenta al momento que hagamos el dibujo de este componente en la placa, ¿sí? Que eso se llama footprint. En KiCad, eso es otra cosa. Si pueden instalar en el KiCad en inglés, ¿sí? Porque lo que recién mencioné, que es footprint, pero lo voy a escribir por si. Footprint, así se escribe. En KiCad lo pone como huella, en la versión en español. ¿Sí? Que es bastante desagradable para mi gusto, pero bueno. Entonces, después vamos a ver lo que es el footprint en detalle. Pero como para que ya se vayan acostumbrando a la jerga. Bien, no sé si eso fue una pregunta. Bien. Componentes electrónicos, también vamos a seguir, pasamos de las resistencias a los capacitores. Los capacitores básicamente son acumuladores de energía, ¿sí? Y vienen en distintos formatos y también distintas tecnologías. Estos que están acá, estos que vemos de este lado, son capacitores SMD de montaje superficial de tipo cerámico. Estos también son SMD de tipo electrolítico. Y bueno, acá hay varios también. Esto es electrolítico, este de acá es poliéster y estos de acá chiquititos son cerámicos. Pero bueno, eso no viene mucho al caso ahora. Acá hay una foto más. Y acá empezamos a ver una nomenclatura un poco atípica, digamos, distinta a la que veíamos recién, que son para los capacitores electrolíticos,
menciona el voltaje máximo para el que está fabricado y la capacidad. Fíjense que acá aparece el multiplicador que veíamos antes, ¿sí? Microfaradios. Este es un capacitor de 22 microfaradios para hasta 450 volts. Eso después también lo van a ver más adelante, no se asusten ahora, digamos, en la carrera me refiero. El voltaje siempre tiene que trabajan, tiene que ser mayor al máximo que en el que estamos trabajando, ¿sí? O sea, este capacitor se podría usar con 250, 300 volts sin ningún problema, preferiría no pasar mucho de eso. Serviría para rectificar tensión alterna de 220 sin ningún problema, por ejemplo. Y después en el caso de los capacitores cerámicos que tienen esta otra forma de nomenclatura, es parecida, ¿sí? Es parecida a la que veíamos en las resistencias. Tenemos un primer dígito que es parte del valor, un segundo dígito que es parte del valor y un multiplicador, ¿sí? Y la tolerancia viene especificada con una letra. A diferencia de la resistencia, que siempre que trabajábamos con un valor era valor en ohms, ¿sí? En la unidad básica, en los capacitores, como siempre son de muy baja capacidad, se utiliza los picofaradios. Lo habíamos visto, pues no voy a volver hasta donde estábamos antes. Los picofaradios, bueno, vamos a volver, es un toque. Los picofaradios, ¿sí? Es por 10 a la menos 12. Entonces, siempre que veamos una nomenclatura de capacitor como esa, son picofaradios. Por eso acá muestra 68, el 6 y el 8. El 3 es por 10 al cubo. Y este por 10 a la menos 12 es lo que yo decía de picofaradios. Y esto nos da 68 por 10 a la menos 9, esta multiplicación. Y 10 a la menos 9 es nano, ¿sí? Entonces nos queda nanofaradio. ¿Se entendió? Si no, lo repito. Bueno, seguimos. Si no hay dudas, seguimos. ¿Qué más? De acá ya está. Bueno, y la tolerancia también viene en una tabla donde están especificadas las tolerancias, ¿sí? Acá está el J, que era el 5%. Acá están todos los valores estandarizados de tolerancia. Y a veces cuando no viene especificado el voltaje, fíjense, esta es otra versión, el 2E, ¿sí? Que son 250 volts. Eso también a veces viene especificado así. Un detalle, los capacitores pueden tener polaridad, ¿sí? Un capacitor puede tener una pata positiva y una negativa. Si ustedes lo vieron en física 2, que si ya están viendo la parte o ya vieron la parte de capacitores, vemos que son dos placas paralelas, ¿sí? Es una placa de metal pegada a otra placa de metal. Y en el medio está lo que se denomina el dieléctrico. Y a veces, o muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué tiene polaridad? ¿Qué tiene que ver la polaridad si son dos placas? La doy vueltas, sigue siendo las mismas dos placas. Bueno, eso depende de lo que yo tengo en el medio, ¿sí? Les voy a hacer un pequeño dibujo. Yo tengo un capacitor, que como lo ven en física, es una pata, y vemos que tiene una placa, y después al lado otra placa que está paralela a la anterior. Por eso el símbolo es este, ¿sí? Y lo que yo tengo acá en el medio, la separación, esto es el dieléctrico, ¿sí? La verdad que no me acuerdo cómo era la fórmula, pero era el área de esta placa, el dieléctrico y la distancia que la separa, siendo esto de el área de las placas esto y el dieléctrico lo que tengo en el medio. Esa es la fórmula, si no me equivoco, esa era la fórmula de un capacitor. ¿Qué es lo que pasa?
Vamos a volver a donde estamos. Este dieléctrico, lo que yo tengo acá en el medio, puede ser de distintas características, ¿sí? Y es el dieléctrico lo que define que sea o no sea polarizado, porque los electrolíticos, los capacitores como el aceite que tienen entre medio, es un papel con un aceite, se polariza de una forma cuando lo hago como viene preparado y se rompe cuando lo pongo al revés, pero tiene que ver con cómo está construido el capacitor, no porque un capacitor en sí tenga polaridad. ¿Se entiende? Es por un tema de la fabricación intrínseca del propio componente. Bueno, seguimos. Cualquier duda también me frenan. Inductores, que son básicamente alambres enrollados, que pueden venir enrollados de distintas maneras, pero básicamente es eso, es un alambre enrollado sobre un núcleo, ¿sí? Ese núcleo puede ser también de distintos materiales, puede ser de hierro, puede ser de ferrite, puede ser de plástico inclusive. Entonces hay distintos tipos de inductores que básicamente es eso, un alambrecito enrollado. Diodos. Los diodos son elementos que permiten el paso de corriente hacia un lado sí y hacia el otro lado no. Digamos, si yo estoy... La corriente hacia el lado negativo fluye, hacia el lado positivo no. ¿Sí? A grandes rasgos. Después hay excepciones, pero a grandes rasgos es así. Y bueno, los LED es uno de los tipos de diodos. Acá vemos algunos símbolos para cada uno. Esto es un diodo común, rectificador, diodo Schottky, diodo Zener, que a veces el símbolo tiene como dos de estos, tiene dos patitas así. Diodos LED, fotodiodo o diodo TBS, que son supresores de transitorios. Nada, son todos los simbolitos que vean de este estilo, la mayoría son algún tipo de diodo. Pero bueno, hay muchos más que estos. Estos son seguramente los que van a ver, los que podemos llegar a ver en clase o en los circuitos esquemáticos que busquen para el TP3. Bueno, acá vemos muchos más. Diodo túnel, estos son diodos de cristal de germanio, no son de silicio. Diodos láser, diodos Schottky, bueno, y demás. Hay infinidad de diodos y distintos tipos para distintas tareas. Bien. ¿Qué más? Circuitos integrados, bueno, acá son distintos tipos de encapsulado para los circuitos integrados, que son con patitas para insertarla en la placa, OSMD, donde se sueldan sobre la superficie de la placa, eso lo vamos a ver ahora. Bueno, son distintos tipos de encapsulados. Acá algunos muy habituales para SMD, ¿sí? Cuando mencionemos los tipos de encapsulado, normalmente nos vamos a referir a estos, a SOIC, ¿sí? SOIC 8 es porque es un tipo SOIC de 8 patas, ¿sí? Esto es igual, pero en vez de tener 8 tiene 14. TS-SOP, acá también lo que cambian, fíjense que la distancia entre una pata y la otra es 1,27 milímetros acá, y acá es 0,65, la mitad más o menos. Bueno, son detalles que tienen que empezar a ver de los encapsulados, de las medidas que tienen. Esto es TS-SOP. ¿Sí? MSOP, bueno, hay varios. TS-SOP también de 8 patas. Esto es un SOT 23.5. ¿Sí? Esto es una medida bastante común para los transistores, nada más que los transistores van a ser SOT 23.3, porque tienen 3 patas nada más. Bueno, SC70. Y estos son de resistencias y capacitores, son medidas bastante comunes. Esto es algo también a veces para tener en cuenta. Siempre que mencionemos este tipo de componentes SMD, igual lo voy a repetir un montón de veces esto, así que no se preocupen. 0603 es la medida en pulgadas y 1608 es en metros, ¿sí? Esto significa, vamos a volver al pizarrón. Recién veíamos uno que era 0603. Me fue la luz. Discúlpame, Fernando, Sí. ¿estos son integrados? No, Circuitos son esto de 0603 son o capacitores
o inductores o resistencias, que es lo que habitualmente se denomina componentes pasivos. No son circuitos integrados. Recién veíamos que era 0603 en pulgadas y 1608 en metric, decía, en metros. ¿Sí? 0603 significa que el componente de acá hasta acá tiene 60 mils. ¿Sí? Y de acá hasta acá tiene 30 mils. ¿Qué son los mils? Es la milésima parte de una pulgada. O sea, una pulgada son 25,4 milímetros. 25,4 milímetros. Y un mil va a ser 25,4 micrómetros. ¿Sí? Un valor típico son 6 mils, son aproximadamente 0,15 de milímetro. ¿Sí? Siempre que hablemos, ¿se entendió esto? Uno no entendió, me interrumpe y lo repito. En milímetros, esto es 1,6 milímetros por 0,8 milímetros. ¿Sí? De ahí viene el 1608. ¿Sí? Bueno, estas medidas, siempre que hablemos, si yo digo una resistencia 0603, me refiero a este valor, ¿sí? Porque después se repiten, a ver si uno se repite acá. No. El valor que sigue acá es, a ver, esperen un segundito, a ver si encuentro alguno. Por ejemplo, este componente que está acá, que es 2010, ¿sí? En pulgadas, es muy parecido a 2012 en metric, en el nombre, ¿no? No en medida. Entonces, siempre que hablemos, vamos a estar hablando del valor en pulgadas. Si yo digo 0603, me refiero a esto, no al valor en metros que va a estar por acá, que es más chico todavía, que es 0201. Entonces, siempre que hablemos va a ser el valor en pulgadas. Les aviso ahora, igual lo vamos a repetir esto, no se preocupen. Pero bueno, nada, como para que lo tengan en cuenta también. Bueno, acá hay un montón de tipos de encapsulados distintos, ¿sí? Algunos ya son medios viejos, como este PLCC, pero que igual se siguen usando. Y algunos, por ejemplo, estos de acá, este de acá abajo, ¿sí? O este de acá, que dice SQL, o todos los que tienen el agujerito en definitiva, están preparados para poder atornillarlos a algún lado. Y se atornillan porque generan demasiado calor, ¿sí? Cuando generan mucho calor, es importante poder sacar ese calor para que no se derrita el componente. Entonces eso va atornillado a un disipador, ¿sí? Así como la CPU de la compu le ponen un disipador arriba. Bueno, a grandes rasgos es la misma idea, ponerle un disipador para que el componente pueda sacarle más provecho a ese componente, ¿sí? Digamos, si la CPU de la compu le saca el disipador, es muy probable que no, hoy en día, no antes sí se queman, pero hoy en día es muy probable que no se queme, pero que ande muy despacio, porque no puede hacer nada que caliente. Entonces, agregarle un disipador permite sacarle más provecho al componente, ¿sí? Muchas veces este tipo de componentes o de amplificadores y demás dicen que aguantan, por ejemplo, si es un amplificador de audio, dice, bueno, aguanta 100 watts. ¿Sí? Podemos hacer un amplificador de audio de 100 watts de RMS. Bueno, eso significa que con disipador puede llegar a esa potencia, ¿sí? Solo no, solo se derrite mucho antes. Bien, seguimos. Esto es algo que lo mencionamos medio al pasar, pero que después cuando veamos la parte de tipo de acabado superficial de los PCB lo vamos a ver, que es el wire bonding. Cuando uno hace una placa, un circuito integrado, esto vamos a volver al pizarrón. Cuando uno hace un circuito integrado, se hace mediante lo que es una oblea de silicio, ¿sí? Que es básicamente un disco, que puede ser de 10 centímetros, de 15, de 20 y demás. Y en esta parte de acá se hacen todos los integrados.
Entonces capaz que un circuito integrado ocupa estos cuadraditos nada más, ¿sí? Entonces, esto sería una oblea de silicio. Entonces, cada uno de estos es un circuito integrado, que después hay que ponerle el encapsulado, digamos, ¿no? Entonces, a cada uno de estos que después se cortan, ¿sí? Con láser se cortan y se separan estos pedacitos. Que cada uno de estos pedacitos se denomina die, ¿sí? Entonces, cada uno de esos die, después hay que ponerle las patas para poder soldarlo. Bueno, y eso se hace así. Este pedacito de acá es un fragmento del silicio, de la oblea, cortado, y a cada una de estas patitas le corresponde una patita en el encapsulado, ¿sí? Este proceso de poner los alambrecitos desde uno hasta el otro, desde un contacto hasta el otro, es lo que se denomina wire bonding, ¿sí? Que bueno, no sé si lo habrán visto en algún momento, en algún integrado o algo, pero bueno, es parte del proceso de fabricación de los circuitos integrados. Bien. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Fíjense la tecnología, Intel 486, estamos hablando del año 93 más o menos, ¿sí? Fíjense la tecnología que ya había hace 25 años más o menos. Bueno, estos son algunos encapsulados BGA. El nombre BGA viene de Ball Grid Array, que vendría a ser una matriz de bolitas, ¿sí? Los contactos, en vez de estar en el lateral del integrado, como pasaba en este, tenemos acá los contactos, están abajo. Esto hace que se disminuya mucho la superficie que yo necesito para hacer una placa. Pero realmente es mucho más complejo el armado de esto y el circuito impreso también. Entonces, digamos, es como un último recurso cuando ya no me queda otra, porque lo que estoy haciendo es muy, muy grande. Bueno, ya puedo pasar a esta tecnología, pero bueno. Es algo que vayamos a hacer nosotros en el curso. Después, acá lo que mencionamos antes, que es la tecnología de montaje, que es la tecnología Through-Hole. THT viene de Through-Hole Technology, y THD es Through-Hole Device, porque muchas veces lo van a ver de cualquiera de las dos formas, THD o THT, y es lo mismo, nada más que uno se refiere a la tecnología y el otro se refiere al dispositivo, ¿sí? A lo que refiere esto, y ahora vamos las otras, y después viene SMT, ¿sí? Que es Surface Mount Technology o Surface Mount Device. Volviendo otra vez a los dibujitos, en una placa, yo tengo el PCB así, el componente Through-Hole atraviesa, por eso es Through-Hole, es agujero pasante, vendría a ser la traducción, atraviesa el PCB, ¿sí? Si esto es el PCB, esto es una resistencia, y si es SMD, la resistencia viene acá, y la diferencia de tamaño también es considerable. Y acá el estaño, digamos, en el momento en que se suelda, el estaño va acá en el caso de los Through-Hole, ¿sí? Y si es SMD, el estaño queda acá. Esto que está acá se denomina menisco de soldadura, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre componentes Through-Hole o SMD, ¿sí? Entonces esto normalmente reduce muchísimo la superficie, que ahora vamos a ver un ejemplo ya al final. Acá está justamente el TP1 que vamos a hacer, que es con un 555, es un circuito sencillo, y acá vemos dos integrados que son equivalentes uno al otro. Puedo usar uno u otro, que a nivel eléctrico son iguales, y fíjense la diferencia de tamaño que tienen, ¿no?
Y bueno, como habíamos mencionado al principio, cuando hacemos los circuitos, muchas veces van a ver, sobre todo este tipo de circuitos, puede que lo vean en Instagram o en Facebook, cuando quieren hacer los circuitos, como los dibujan como demasiado básicos, esto no se hace, ¿sí? Cada uno de estos elementos, acá estamos dibujando el elemento, ¿sí? Dibujando el LED o la resistencia. Y nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar el símbolo que representa a cada uno de esos. Porque en este caso el LED podría ser un LED, ese es un LED True Hole, pero podría ser un LED SMD, podría ser rojo, podría ser azul, ¿sí? Ahí tenemos una batería, pero podría ser otro tipo de, bueno, eso es una pila, que podría ser una batería, podría ser una fuente de alimentación. Entonces, lo que hacemos es usar símbolos que representen esos componentes y no usar el componente en sí, ¿sí? Acá vemos símbolos esquemáticos. Esto es lo que está estandarizado, ¿sí? O sea, si yo le mando toda esta simbología a alguien que está en el otro lado del mundo, va a entender lo que yo le estoy mostrando, ¿sí? Entonces vemos distintas formas de representar una resistencia, un amperímetro, voltímetro, una resistencia que varía, o cualquier componente que varía, se le agrega la flechita así, que la cruza. Un diodo, un interruptor, una inductancia, bueno, demás. Todos estos ya están definidos, ya están dibujados en el KiCad, o sea que no tenemos que preocuparnos por eso, porque ya están todos. Acá algunos más, símbolo de conexión a tierra, ¿sí? Esto parece una pavada, esto que está acá, pero a veces es importante. Fíjense que en este caso, acá no tiene un punto de unión, ¿sí? Como lo tiene este. Esto significa que acá hay una unión y acá no la hay. Pasa una por arriba de la otra, pero no se tocan, ¿sí? En general, siempre que lo dibujemos en el pizarrón, lo vamos a dibujar así, para hacer más explícito el hecho de que no se tocan, ¿sí? Que lo pasa por arriba. En general, siempre que lo hagamos en el pizarrón, lo vamos a dibujar así. Pero bueno, sepan que si está cruzado así y no tiene puntito, no se están tocando. Bueno, seguimos. Bueno, acá hay distintos tipos de diodos, también hay TRIAC, DIAC, CRC y demás, que no viene mucho al caso, pero bueno, son símbolos esquemáticos. Cuando es un integrado, normalmente vamos a tener tanto los números de la pata como su función especificado en el esquemático. Bien. Bueno, y ya finalizando la clase de hoy, este es el adelanto de lo que va a ser el TP1, ¿sí? Un 555 con un par de componentes, no es nada del otro mundo, y un ejemplo de cómo puede quedar, ¿sí? Acá vemos este mismo circuito, pero en versión True Hole, ¿sí? Fíjense la superficie. Esto es parte de lo que les vamos a pedir también, que tengan espacio para rellenar. Primero que esté identificado de qué se trata el proyecto. Digamos, en este caso ponemos TP1, pero digamos, si fuera una placa comercial pondríamos, no sé, lector RFID versión 1, por decir algo, ¿sí? La fecha en que se realizó, y en el caso nuestro, en nuestros TPs de sistemas de representación, vamos a agregar el nombre del alumno, el legajo y el nombre del curso. Que puede ser R1001 para el turno mañana y R1031 para el turno tarde. Y esto también se acostumbra a poner, es el número de serie, ¿sí? Si yo hago 1000 o 2000 placas o lo que sea, las debo numerar para poder tener un control, un seguimiento de esas placas, ¿sí? Fíjense que los mother que ustedes tienen, los mother, las placas de video, las placas de red, lo que sea, todas tienen número de serie. Entonces dejamos en el PCB un lugar para poder poner esto, ¿sí? Un lugar como para que entre una etiqueta. Y después en el ensamblado, el ensamblador nos deja una etiqueta. No sé si tengo... A ver, espérenme un segundo. Te voy a mostrar, ya que tengo el pizarrón. ¿Sí? Hay una placa, ¿sí? Fíjense que tiene el lugar para el número de serie y el lugar para el número de serie del fabricante, que la etiqueta era más grande que el recuadro y la pisó, ¿sí?
Entonces esto es una placa real, comercial, que tiene su número de serie propio para la fabricación y el número de identificación del ensamblado. O sea que, digamos, no es algo que hacemos por hacer, ¿sí? Es algo que se usa comercialmente. Entonces, dejamos el lugar para estas cosas. Y bueno, fíjense, la superficie que ocupa esta placa, True es de 40 milímetros por 24, ¿sí? Son 960 milímetros cuadrados. Son 4 centímetros por 2,5, es chiquita. Pero fíjense cómo se puede achicar más con SMD, a menos de la mitad, 400 milímetros cuadrados, ¿sí? Y acá ya es un poco un abuso. En el tercero, este que está acá es el mismo circuito, pero en versión VGA, ¿sí? Fíjense que el circuito en sí es un cuarto de esta superficie. Perdón, esto está mal el número, esto era 200 y pico. No fue ahora, pero esto era 200 y algo. 210, una cosa así. 206,25 si la memoria no me falla, no importa. Pero es mucho más chico esto, ¿sí? Que esta versión. Y esto ya es VGA. Pasa que armar algo así no lo podemos armar en cualquier lado. Pues ya estos componentes están soldados del lado de abajo y se complica considerablemente. Pero bueno, es como para tener una noción de cómo se va achicando todo esto y muchas veces el espacio que tenemos es limitado y debemos hacerlo así. Bien, bueno, este fue el último slide, ¿sí? Dejamos mostrar la pantalla. A ver, ahí está. Bueno, listo. Terminamos por hoy. No sé si tienen alguna pregunta o algo que quieran consultar. ¿Sí? ¿Qué hora es? 10:30. Bueno, 1 hora y media estuvimos de clase. Y lo que les pido para la clase que viene, porque ya quizás arranquemos con KiCad, es que ya lo vayan instalando. Y si tienen algún problema que no les funciona o no lo pudieron instalar o lo que sea, avisan y vemos cómo lo podemos llegar a solucionar. Pero bueno, por hoy es suficiente. Y bueno, creo que no me olvido nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Es el momento de hacerla. Bueno, nada. Terminamos la clase por hoy entonces. Cualquier duda, cualquier consulta, campus y tienen ahí el foro de consulta. Una pregunta, Fernando. Más o menos, ¿qué vamos a tener? 2 horas de clase para tener una idea. Sí, el horario son 2 horas, 2 horas y media. Más o bien, menos bien, bien. vamos a estar o sea, son 3 horas cátedra. Perfecto. Cada hora cátedra son 45 minutos. Así que sí, son 2 horas 25 más o menos. Bueno, gracias. No, por nada. Bien, ¿alguna consulta más? Lo que mostraste vos hoy acá, ¿está cargado en el campus ya? ¿O? Sí, ya está subido. Fíjense que hay un link que dice presentación de clase, introducción o algo parecido. Ahora se está grabando la charla, no me acuerdo, no sé quién le puso a grabar. Gracias, porque yo me había olvidado. Y después vamos a subir el video de esto mismo a YouTube como para que lo puedan ver, ¿sí? Igual no se pierdan las clases, porque a veces dicen, después lo miro en YouTube, y no es lo mismo porque pueden surgir dudas y lo pueden consultar en el momento, ¿sí? Y bueno, también las clases estas van a estar grabadas hasta que volvamos a la facultad. Cuando volvamos a la facultad ya se terminan las clases grabadas, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, nada, terminamos entonces con la clase de hoy. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase.